Bienvenido a nuestra Iglesia Vive. Estamos muy contentos de recibirte en esta casa de adoración y como en toda casa hay algunas normas que queremos enseñarte. Primero, saludar no es solo cortesía, es una forma de acercarnos. Saluda a quien te cruces al llegar. Segundo, procura ingresar 5 minutos antes de que inicie el culto. Tu puntualidad hace parte de nuestra adoración. Tercero, ubícate en las sillas que te asignen los servidores de logística. Tu colaboración hace parte de nuestra organización. Cuarto, durante la alabanza, los niños menores de 10 años se ubicarán en las sillas de colores. Estas sillas están ubicadas en primera fila. Quinto, por favor silencia tu celular. No queremos interrumpir este tiempo tan especial. Sexto, el uso del tapabocas es opcional. Respeta a aquellos que desean usarlo. Esto es Cultura Viva. Siendo Dios. Si cuidas de todas las aves, sé que me cuidas a mí. Ya nada puede separarme, porque dependo de ti. Sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré radiante como el sol. Seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Juntos, ¿de dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. Quien sana corazones rotos, mi ayuda viene de ti. ¿De dónde
sigues siendo Dios. Oh, oh. Con tu mano arriba digamos, si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Vamos aquí. Yo sé que se la sabe. Cante conmigo. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti, y mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Dile, iglesia, y mi deseo eres todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí en los tiempos de dolor. Me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarte a ti, y mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Y todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí en los tiempos de dolor. Me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Iglesia, levanta tu mano conmigo y di: tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Con tus palmas. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Tú eres todo para mí en los tiempos de dolor. Me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Dentro de la primera carta de Primera de Pedro, terminamos hablando estábamos hablando de adversidad
Y hoy vamos a hablar de una adversidad que todos hemos ocasionado o de pronto hemos sufrido. Ocasionamos o hemos sufrido. Y me refiero a la hostilidad, esa antipatía, enemistad y oposición que provoca este pecado. En el cristianismo la experimentamos de cuando en vez y estamos llamados a enfrentarla. Siempre debemos enfrentar la hostilidad en el Señor. El tema, pues, sencillamente una palabra: hostilidad. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13 al 17, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la injusticia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En tiempos de los profetas hubo muertes físicas, como culturales y sociales, producto de la hostilidad. La hostilidad es una tendencia, es un pecado muy fuerte, muy fuerte. El humanismo hoy ha dado muerte al conocimiento de Dios, ha sido hostil hacia Dios y hacia todos sus valores. Y dentro de nosotros también, en nuestra humanidad, tenemos esa tendencia a veces de ser hostiles hacia las demás personas, hacia la palabra de Dios y también, ¿por qué no?, en algunos momentos hacia aquellas personas que nos irritan justa o injustamente. Pedro nos dice cómo superar la hostilidad y tener victoria. Y nos da un par de instrucciones en el texto. La primera instrucción es soportar las dificultades, soportar las adversidades, soportar las hostilidades, soportar las dificultades que nos vienen por causa justa o por causa injusta. Y hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Dios permite que existan, que no todo el camino de uno sea tranquilo, sino que se levanten tormentas, que se levanten oposiciones, que se levanten enemigos. Es muy normal que aún en nuestra casa, después de experimentar una gran paz, una gran tranquilidad, armonía entre todos, algo se levante. Dios permite estas cosas. Y Pedro empieza hablando de algunas épocas donde disfrutamos estabilidad, tiempos buenos, producto de buenas conductas. Primera de Pedro 3:13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Seguir el bien tiene su recompensa. Son momentos donde Dios preserva nuestro bienestar y armonía y la gente no se atraviesa en nuestro camino para estorbarnos, para molestarnos, para incomodarnos. Son tiempos maravillosos, todo sobre ruedas. Proverbios 16:7 habla de este tiempo diciendo que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Qué tiempos tan buenos, qué tiempos tan maravillosos. Sin embargo, estos tiempos no son eternos. Vienen los momentos de sufrir por causa de la justicia, dice Pedro. Primera de Pedro 3:14a. Mas también,
si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bueno, Jesucristo sufrió por causa de la justicia. En Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué hizo el Señor? A lo suyo vino y los suyos tuvieron hostilidad con él. No le creyeron y tuvieron actitudes muy pésimas. Jesús vino a salvar de los pecados y a hacer bien. Él dijo, ¿y por cuál de todas las buenas obras es que ustedes me quieren apedrear? Si lo que estoy haciendo son buenas cosas. ¿Hay algún testimonio que ustedes tengan contra mí? El pueblo fue hostil, lo rechazó, y el mundo mucho más, porque el mundo atentó contra él dándole muerte, matándolo. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Bueno, nosotros, a diferencia de Jesús, sí pecamos, sí fallamos, pero algunas veces sufrimos algo por causa de la justicia. Como creyentes sufrimos por causa de la justicia. Mateo 10:25 dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Y por qué es bueno tratar el tema? Pues porque quizás a veces nosotros estamos como niños llorando o lloriqueando, diciendo, Señor, pero ¿por qué si yo hago las cosas bien? ¿Por qué, Señor, si antes yo evangelizo? ¿Por qué si antes le contesto bien? ¿Por qué si antes me acerco con amabilidad? ¿Por qué? Porque es muy natural, porque es muy normal ese tipo de situaciones que sufrimos, que no nos garantiza nuestros buenos actos, actitudes hacia las personas una buena respuesta. No estamos con ese condicionamiento, no tenemos dominio sobre la otra, no tenemos dominio en la contraparte o en la otra persona, no tenemos ese dominio. Dios sí tiene el dominio sobre esa persona o sobre esa contraparte, pero Dios permite que no exista en esas personas como esa afabilidad y esa reconciliación. Bueno, en la antigüedad los discípulos sufrieron por la justicia y se sintieron honrados por padecer por el Señor. Y hay que discernir eso. Cuando es que Dios me puede estar disciplinando mi vida por algún pecado que no tenga nada que ver con el asunto de relacionarme, y Dios permite que se me levante batalla y guerra porque me quiere corregir por otro lado, digámoslo así. Pero también es claro que vamos a sufrir directamente por causa de la justicia. En Hechos 5:40-42, ellos venían gozosos, que estaban ocupados de Dios y de su obra y eran rechazados. Dice Hechos 5:40-42, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Azotados. Eso fue lo que les pasó. Salieron azotados, pero aquí dice que salieron gozosos. Primó más el gozo de su alma que las heridas físicas. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas, énfasis añadido, azotados, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos no se dejaron detener de estas
situaciones, así como nosotros no debemos dejarnos detener para seguir orando y para seguir trabajando y haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el nombre del Señor y de su reino? Somos bienaventurados si aún tuviéramos que dar nuestra vida o morir por Él. Filipenses 1:20 en la Nueva Traducción Viviente dice: tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Tremendo, ni la vida ni la muerte estaba al frente del apóstol Pablo, sino el glorificar a Dios, sin importar los problemas de la vida y sin importar que aún él fuera llevado a la muerte. El mundo nos domina especialmente por el temor a la muerte, y no debiéramos vivir con ese miedo. Primera de Pedro 3:14, la segunda parte del texto dice: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Qué busca el enemigo? Pues amedrentarnos, amenazarnos y que seamos confundidos. No os conturbéis, no se dejen azarar de las personas, no vivan en azare, no vivan en ese tipo de situaciones. Eso es lo que persigue el enemigo en nuestras almas. Otro ejemplo, ya en el Antiguo Testamento nos va a hablar cuando el Señor les hablaba de no temer. Asiria iba a invadir a Judá. Rey Acaz enfrentaba una tremenda crisis. Y Dios le dice que no tema, y que confíe solamente en Dios en medio de ser presionado, de la hostilidad que había en los campos enemigos, o ahí cuando lo que ellos estaban enfrentando, que no tuviera temor. Pero este rey sí tuvo miedo, y este rey se dejó. ¿Y qué hizo este rey? Se unió. Dios le había dicho que no temiera, sino que temiera a Dios confiando solo en Él, pero él no lo hizo. Isaías 8:12: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. No tengan miedo. Pero pudo más el miedo para este rey y para Israel, y oyeron y temieron más a la voz de los hombres con sus carruajes y sus amenazas. Entonces, ¿cómo superar la hostilidad y tener victoria? 2 instrucciones para superarlo: soportar las dificultades, las pruebas, las luchas, las amenazas, las hostilidades. Superar las dificultades. Y segundo, santificar a Dios. Santificar a Dios en medio de esa adversidad. En lugar de esconderse y tener miedo a lo que se vive, entronicen a Dios en sus corazones. Entronicen a Dios en sus almas. Primera de Pedro 3:15, la primera parte dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Tenemos tremenda prueba, pero no nos fijamos en la prueba y nos detenemos en ella, ni aún en nosotros mismos, ni aún en nuestras propias faltas, ni aún en nuestras propias debilidades, sino nos enfocamos en Dios. Santificad a Dios el Señor, aparten y consagren su alma solo para Él. Deje de lado los razonamientos humanos. Todos los días nos levantamos con un razonamiento humano con el cual debemos pelear, no porque todo lo que pensemos sea contrario a la fe, no, sino que debe ser comprobado, debe ser discernido, o de lo contrario caeremos en nuestras propias manos y a veces en las manos del enemigo. Dejen de lado los razonamientos humanos, las emociones estimuladas por los que nos rodean. Es tremendo. Y estos días el Señor nos viene hablando cómo nosotros debemos discernir
En estos días estuvimos en mentoreo hablando acerca de ten cuidado, no ames más a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu hijo. Ten mucho cuidado que tú le des toda la gloria a tu esposo, le des toda la gloria a tu esposa y escuches y hagas todo lo que ellos te digan. Todas las familias tenemos esos problemas, pero especialmente las familias que yo les llamo cerradas, que son muy, muy unidas, se mueven prácticamente por lo que toda la familia diga. Ellos tienen una mayor lucha. Los que son separados, antes toca decirles, familias abiertas, toca decirles, oiga, vaya y hable y comparta el problema. Tiene que ir a compartir el problema con su familia porque eso es lo correcto, ¿sí? Bueno, dos tipos de tendencias que son positivas y son negativas. Pero más difícil para cuando uno se mueve todo y todos, ¿qué dices tú? ¿Y qué dices tú? ¿Y qué dices? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué me dice Dios? No es que mi esposa ahora sí, mi esposa ahora, pero ¿qué me dice Dios? Hermanos, es algo tremendo. El estudio nos decía que aún Jesús sufrió eso porque vinieron la familia de Jesús y Jesús, tu mamá y tus hermanos están allá y él, ¿quiénes son mi mamá y mis hermanos? En ese momento desplazó de alguna manera a su familia en ese momento, porque en ese momento él estaba haciendo algo exclusivo que Dios le estaba diciendo. Dios nos va a probar por medio de nuestras decisiones de los más cercanos. Por eso cada uno tiene que buscar, y la responsabilidad que tenemos tan grande de decirle yo a mi hija no, decirle a mi hija sí, decirle a mi esposa no, decirle a mi esposa sí. Debo estar muy en el Señor para eso. Voluntades también. Entonces la idea era que dejen de lado razonamientos humanos, emociones estimuladas por los que nos rodean, también de aquellos enemigos que de afuera nos dicen vas a perecer, no te vas a poder levantar. Viendo las estadísticas de desempleo, viendo y dicen no, pues aquí no hay nada que hacer. No, sí hay mucho que hacer. Dios hará diferencia entre los suyos y entre los que no son suyos. Por el miedo transmitido por este mundo, para Pedro y sus consiervos las amenazas eran de muerte. Este texto de santificar al Señor, seguramente Pedro lo tomó de Isaías 8:13, que dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor. También hablamos y tocamos de los pastores, que el pastor dijo, entonces camine. No, estamos llamados para probar todos los espíritus. A Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Qué tal? Qué grande texto este. La gente está viendo y esperando la manera como respondemos a todos los retos de la vida. Nuestros discípulos están mirando a ver cómo respondemos frente a cualquier circunstancia que nos venga. ¿Cómo va a responder frente a una amenaza? ¿Cómo va a responder frente a un ataque? ¿Cómo va a responder frente a un error? ¿Cómo va a responder? La gente nos está mirando permanentemente. Nuestros hijos, ellos han aprendido mucho de nosotros de cómo responder a la vida. Pienso que mayormente bien, y nos hemos equivocado también en cómo responder. Pedro avisa que estamos siempre dando testimonio y que daremos testimonio. Primera de Pedro 3:15b, después de decir, sino santificar al Señor en vuestros corazones, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La defensa de nuestra fe es para todo tiempo, para los días buenos y para los días malos, y para ser testificada a todos. Aún las personas curiosas estarán atentas para ver cómo lidiamos con nuestros problemas. ¿Los lidiamos con esperanza
y además observarán la forma como nuestro Dios interviene. No solamente cómo respondemos, sino con qué respuesta recibimos. Ellos están pendientes de eso, porque eso los puede traer a Cristo, y si son de Cristo, les puede estimular y hacer crecer su fe. O sea, nada de lo que vivamos y pasemos es una coincidencia, todo tiene un propósito. Siempre debemos estar listos para responderles a las personas hostiles con respeto y con un carácter bien firme. Colosenses 4:6 nos habla de huir de pronto de la reactividad. ¿Cuántos de ustedes son reactivos? Yo no sé cuántos serán muy reactivos, medianamente reactivos, muy reactivos. Bueno, hay momentos de momentos, pero ¿qué lo caracterizó a usted antes? A mí me caracterizó negativamente la reactividad. Entonces, para mí no ser reactivo, no estar reaccionando es una lucha espiritual que me hace depender muchísimo de Dios. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cada persona tiene se le puede dar una respuesta diferente, porque son personas diferentes, porque están en momentos diferentes y porque tienen su estado emocional diferente. Porque uno puede decir: es que yo soy así, este es mi estándar, ¿no? Pero Dios dice: sí, ese es su estándar y lo lamento muchísimo, pero tienes que modular, tienes que saber. Y no es fácil, hermanos. Debemos proceder con mansedumbre y respeto a las creencias de otros, como al manejo que ellos dan a los retos de hoy, la manera como nos responden y la manera como enfrentan aquellas cosas en las cuales nosotros también estamos involucrados. Cuando existan diferencias en la doctrina y su aplicación, ahí también debemos ser muy pacientes. Algo que me fascina de tiempo con Dios es que tiempo con Dios usted puede opinar lo que usted crea. Nadie tiene por qué estar corrigiéndole, porque esa es la meta, que cada uno aprenda a comer, a discriminar y a crecer en la forma de llevar el alimento a su boca, de la forma como adquiere sus conocimientos y los proyecta. Podemos escuchar una misma herejía ahí en el tiempo de compartir, y pues no es el tiempo para en ese momento decir no, sino quizás después, como Aquila y Priscila, ¿verdad? Tomaron a Apolos aparte y le dijeron: Apolos, te escuchamos decir esto que ya no aplica o esto que ya no es. Un arte, ¿verdad? Ser pacientes para que toda la iglesia crezca. Según de Timoteo 2:24-25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Qué responsabilidad. Yo leo y digo: oh Dios, sigue trayendo misericordia a mi vida, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que aprenda a perder, sea justo o injustamente, que aprenda a perder, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Santifiquemos a Dios delante de los que nos rodean, sean nuestros hermanos o no sean nuestros hermanos. Y si son de nuestros hermanos que son muy cercanos a nosotros y nos consideran, o no sean tan cercanos y no nos consideren, debemos entonces santificar a Dios delante de ellos, teniendo una buena conciencia, porque aquí es donde está la clave: buena conciencia. ¿Por qué? Porque después yo me voy a entrar a la presencia de Dios, y el asunto es entre Dios y yo, y Dios, que conoce todos los corazones, entonces me vas a decir: estás siendo hipócrita, o estás guardando rencor, o estás maquinando cosas. La buena conciencia, hermanos, es lo más grande que podemos tener. Yo diría que frente a este mensaje, lo único
que deberíamos conservar. Total transparencia delante de Dios. Santifiquemos a Dios delante de los que nos rodean teniendo una buena conciencia. Primera de Pedro 3:16 dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Delante de quién van a ser avergonzados ellos? Primeramente de Dios. Primeramente de Dios. Cuando uno va a Dios y expone su causa. Y es algo que yo les digo, siempre expóngale a Dios su causa. O sea, ahí sí sea un niño quejetas. Mire lo que me dijo, mire la cara que me hizo. O sea, todo lo que me afecte, porque nosotros decimos ya somos adultos, ya nada nos afecta. Pero resulta que nos afecta una mala actitud. No me saludó. Yo creo que está pensando mal de mí. Yo creo que está diciendo, no puede ser eso. Dios, mira, me siento así, me siento un poquito lejano de fulano, me siento un poquito como con rencor con sutano, Señor, siento esto, me sentí ofendido con esto. Dios se encargará de mostrarles a ellos también sus equivocaciones. Y si ellos persisten en sus actos o actitudes, pues tienen un Dios que los puede animar, exhortar. Entonces, examine su conciencia en cuanto al trato que le da. Examine su conciencia en cuanto al trato que le da a la crisis, a la hostilidad. Examínese. También uno trae cosas de niño, prejuicios, sí, la familia. Todo ese tipo de cosas afecta, los golpes que hemos recibido. Hebreos 13:18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Que la buena conciencia no va sola, sino la buena conciencia se va a reflejar en el buen trato hacia los hostiles. Se tiene que reflejar la buena conciencia. Confiamos en que tenemos buena confianza, deseando conducirnos bien en todo. Queremos conservar esa relación íntima con Dios, a pesar de que hayamos sido golpeados, porque cada vez que somos golpeados, eso trae dolor, y el dolor esa herida trae ira, inconformidad, es normal. Si su vida de fe se ha debilitado o está enferma o moribunda, su vida de fe, mi vida de fe, debemos pedir a Dios perdón y suplicar a Él su limpieza para volver a seguir y servir solo a Dios. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa es mi esperanza. Yo quiero seguir sirviendo a Dios, pero no le puedo seguir sirviendo si permito que la hostilidad esté en mi corazón, que yo transmita hostilidad o que esa hostilidad de otros me haga responder de la misma manera. Estamos bajo la mira de personas que dudan de nuestro mensaje. Otros lo reciben como opiniones personales o palabra de hombres y no de Dios. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Hay gente que puede decir: lo respeto pues porque es el pastor, pero no le creo. Lo respeto porque es el pastor, pero no le sigo. ¿Cierto? Puede ser. Y así usted puede pasarle ese tipo de cosas. Lo que estamos diciendo es que todo el mundo nos está mirando y somos cartas abiertas, leídas por todo el mundo. ¿Qué hacer? Todo pensamiento y acción debemos presentarlo delante de Dios y cuando sea necesario, delante de los hombres. Cuando sea necesario. Hechos 24:16: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Primeramente ante Dios y luego ante los hombres.
será inevitable que cuando tomemos decisiones seamos cuestionados y a veces cruelmente por los que nos rodean, porque decidir en Dios a veces cuesta. Creo que la mayoría de las veces, y si no costara, sería como algo muy demasiado humano. Pero lo que hacemos cuando Dios nos habla algo puede generar hostilidad. Padeceremos entonces. Primera de Pedro 3:17 termina, mi último versículo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, que no estamos padeciendo por la obra del Señor, eso es haciendo el bien, y ahora respondemos mal. No, tenemos que dar una buena respuesta, y qué difícil es. Debemos reconocer que la adversidad llamada hostilidad la hemos tenido con alguien o la hemos sufrido por alguien. La hostilidad es antipatía, enemistad y oposición. Debemos enfrentarla y superarla en el Espíritu Santo. Y no olvide que cuando se sufre por la voluntad de Dios, vale la pena. Nuestro tema, hostilidad. Bendiciones. Aunque pase el tiempo, sé, dilo iglesia, que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Dilo con fe, tus palabras, tus palabras. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me
tienes el control, nunca pierdes el control. Iglesia, y con tus manos arriba di: es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da. Dile: es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. No te canses, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y con completa fe di eso de nuevo: de lo que vendrá, de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Así es, Señor.